Aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por continuar con nosotros a través del canal 6 del 644, la cajita de Amazon, y también a través de Bebeto TV. Sí, el 108, ¿no? 108 de Claro, y hay el otro. 75. el 75 del TIS. Ajá. Vamos a recibir ¿Dónde? En el matutino. del país, ya lo dije, que es el Ese es el matutino matutino de de nosotros. nosotros. Vamos a Del recibir a país, uno. pero que es de nosotros. Vamos a recibir a uno que es de nosotros desde hace muchos años, Luis Alba, que es un técnico de Seguridad vial. la seguridad vial y que conocemos desde hace muchos años también, no solamente cuando comenzó a manejarse en estos asuntos que tienen que ver con el problema vehicular que cada vez se agrava más, sino cuando también incursionaba como parte de la producción del programa Luisito y Anthony, ¿verdad que sí? Tú llegaste a trabajar en Luisito. Bueno, no, eso fue más lejos. Yo trabajé en el Hippie Show del Ese no me Canal acuerdo. 4. Nadie se recuerda de eso. No, ese no me acuerdo, no. El Hippie Show, cuando Luisito Martí se Luisito desligó, Martí. primero, perdón, buenos días a todos. Perdón, Buenos días, gracias por Ha llovido estar aquí con mucho. rápidamente Luis. entré en el carril Claro, y no vi la señal de ceda el paso. no la vio. Yo siendo empleado, vendedor, pero había una amistad con Luisito Martí porque yo fui graduado en publicidad fuera de aquí y Martí le gustaba dibujar, Luisito Martí. Ok. Éramos cercanos, éramos vecinos y simplemente hablábamos de dibujo, no de nada. Cuando él se independiza de Johnny Ventura, consigue en el Canal 4, entre carrera y carrera, le dice, no me acuerdo que fue dirigente, fue muy cercano a Balaguer, un señor muy conocido que tuvo mucho tiempo en el hipódromo como gerente general. Le dijo, bueno, yo te puedo dar el espacio. Ese San, el señor San. Salomón San. Salomón San. Sí. Le dice, entre carrera y carrera, te voy a dar un espacio. Pero ya tú sabes que si entra en la carrera, paro lo que tú estés haciendo. Y Luisito, que quería promoción, quería con la orquesta, pues, yo, dale. El asunto es que me dice, Luis, tenemos este problema, tenemos que montar lo que es un número del combo, de la orquesta, pero quiero hacer humor. Estoy hablando del 70 y pico, 76, 77. Ese yo no me acuerdo. Bueno, pues Él tenía su arranquemos. visión ya. Sí, yo estaba pequeño también. Entonces, pues arrancamos, pero eso yo no sabía lo que era de que asistente de producción ni de producción. Yo ayudaba al amigo que tenía un Pero problema. tú trabajaste también en el show de Luisito y Anthony. Claro, te estoy diciendo ¿Verdad que me que sí? inicié Sí, eso hace muchos años. en el 77. Ya el show de Luisito y Anthony sí es más contemporáneo con pero- nosotros. No, pero y entonces, y en TV Todo fue primero. TV Todo fue de Ángel Puello, ¿verdad? Ángel Puello trabajó. No TV recuerdo. Todo, sí, TV Todo. Sí, en TV Todo. ¿Tú trabajaste? Creo que sí, claro, en producción. Ahí fue que yo comencé en TV Todo. Si yo no salía. ¿Y los talentos Pues, quiénes eran en TV Todo? bebé, yo padecí hace año y medio de COVID. Mi memoria no está rápida. TV Todo era un programa Pero- que se hacía en Venezuela y que aquí se replicó. Era un programa de recolección de cosas en provecho de quienes así lo necesitaran. Tú recolectabas y pedías prótesis. Era un pedías programa- ayuda un programa económica. social. Era un programa social que se había hecho en Venezuela, que resultó exitoso y que fue el primer programa que Johnny Ventura, a través de Prolatel, promovió desde Telesistema. Yo comienzo ahí, César Pina era el abogado, yo era asistente, estaba Usted estuvo en estudiando. la puerta cerrada. También estuve en la puerta cerrada. Yo hice 5 Dile programas. que tú iniciaste muy joven, Francis. Muy jovencito. Y tiene buena memoria, sobre todo. No le dio Luis, No, COVID. ya lo de Prolatel No, hace estoy 20 escuchando la años. historia, estoy escuchando la 27. en los años que tú tienes manejando el tema de tránsito, Exacto. ¿tú sientes que hemos progresado o hemos involucionado? La pregunta viene a propósito de que ahora hay toda una ley nueva sobre tránsito y tránsito terrestre. Pero Sí, seguridad vial y pero todo es eso. un paquete, es casi una Biblia. ¿Eso ha permitido que haya mayor confianza en el tránsito? Son dos preguntas. No, definitivamente no. Resulta que la ley 6317, cuando se promulgó,
resultó ser un muro de contención por asuntos políticos. Es decir, la ley 6317 no se ha aplicado como dice la ley, simplemente por voluntad política. No se ha dado luz verde. A la ley como tal. Sí, señor. A la ley como tal. Por ejemplo, todo lo que pide, lo que prohíbe, lo que multa, lo que sanciona, ni un 5% se ha aplicado de una ley que ya tiene más de 7 años. Como por ejemplo, Alba. Imagínese usted, menores de edad que no pueden conducir vehículos de motor, sin hablar de los adultos. La ley establece, ordena 2 placas, hacen 7 años, 2 placas, una adelante y otra detrás. De eso ni se habla. Yo he enviado varios mensajes a Impuestos Internos como ciudadano, un ciudadano preocupado y ver si ese plan se va a lanzar o se va a ejecutar. Y no recibo ningún tipo de respuesta. Que cuando a ti te leen, si tú tienes una página y te ponen mensaje, aunque tú no contestes, tú lo lees. Una cosa es que la ley no se aplique y otra cosa es que la ley sea buena. ¿Cómo tú la calificas o cómo usted la califica? ¿De buena? Esa ley de 7 años sometida por Tobías Crespos. Y un equipo, sí. Exacto. Y que fue muy debatida en el Congreso Nacional. Así es. Y con mucha tardanza. Sí, fue muy debatida. Y con mucha tardanza para ser aprobada. Sí, así es. Una cosa va de la mano con la otra. Así es, porque fue de comisión en comisión, duró muchísimo tiempo. ¿Cómo usted la califica, la ley per se? Inclusive, no, para lo que teníamos, la 241, excelente, pero tan excelente que no la hemos podido percibir como tal. La pregunta se la hago porque se está hablando de que esa misma ley de la que estamos hablando, aprobada hace 7 años, se está pensando ya en una modificación. Bueno, me imagino que habrá algunas actualizaciones a las multas que están establecidas, porque de hecho, al hablar de si por ejemplo te estaciona bajo donde está prohibido, es un salario mínimo, por ejemplo, pero si es por exceso de velocidad, son 2. Es decir, dependiendo de la magnitud de la violación, te incrementa por ley la multa de sueldo mínimo. ¿Y cuánto es el sueldo mínimo? Es decir, que un conductor de transporte público, por decirlo de alguna manera, una persona que tenga un vehículo, que tenga un hogar, que no sea rico, que sea una persona, un sobreviviente que tiene un carro de varios años, si comete varias violaciones, en un lazo de 1 año o 2 años va a tener que vender el carro para pagar la multa, porque es alta para el ingreso promedio que tenemos. Pero eso no ha impedido que sigamos viendo lo que estamos viendo. En definitiva, tenemos una situación que lo que es el sector tránsito, transporte, tribunales, acabo de decir que en esta problemática el gran ausente son los tribunales especiales de tránsito. ¿Por qué? Porque sencillamente, por ejemplo, el caso de el conductor del camión furgón que colisionó hace un par de años en el este con un camión que traía en su cama cristianos que venían de un culto. Yeah. Murieron unas 13 personas que venían en el camión. 2 meses después, ese conductor de camión furgón fue detenido aquí en la Churchill cruzándose por la isleta. Imagínense. En un camión Yo recuerdo furgón, ese caso, 2 sí. meses después. Sí. Entonces, me fui a ese extremo para aterrizar con su caso. Los tribunales son los grandes ausentes en la problemática nuestra. ¿Por qué? Porque ese conductor que causó ese daño increíble, una muerte tiene valor. 13.
a cuántas familias, a cuántas personas tocó esa desgracia. Y a los 2 meses él estaba conduciendo otro furgón. Entonces, debió haber sido, por lo menos, le caben 5 años máximo de tránsito. No importa que sean 50 muertes, son 5 años máximo, y 3 y 2. Pero no debe conducir otro camión de carga. Exacto. En definitiva, tenemos muchos fallos que desde arriba, que se reflejan abajo. Mira, ahora Señor mismo Alba. con respecto a los motores, es un caos lo que hay donde hay un semáforo. Ellos se meten sin ningún tipo de contemplación. ¿Y usted qué Y propone? Señor El Alba. asunto de la Señor licencia, Alba. puntualizarla. Dígame, puntualizar la licencia. Estoy Permítame dar el paso a ella Sí. y le cedo Sí. la O me está respuesta. evadiendo la recogiendo pregunta. así no todas nuestras inquietudes. Me doy muchas cuenta de que inquietudes. no hay entonces un plan de ordenamiento vial. O si lo existe, bueno, pero me inquieta, ¿verdad? Legítimamente Sí, me es que inquiete. debe haberlo, Exactamente, un plan de ordenamiento vial que empiece, valga Rosa, lo que se vea fea, que empiece por Yo lo creo que primero. Yo creo que Luis Entonces, está, y con todo el cariño, Luis Alba está también incurriendo en atribuirle la mayor O sea, responsabilidad a las instancias, a los tribunales. y Yo creo que eso que está diciendo Rosa María es fundamental. La DGC, por ejemplo, el mismo Intran, era que- ¿cuál es la dinámica? ¿Qué opera? ¿Quién hace eficiente el cumplimiento de esa ley? Señores, pero el desorden mayor está en esa vaina del paso rápido, que ni siquiera eso lo han podido Es que eso resolver. forma parte, es lo que yo digo, Es un un plan maldito que nos caos recoja que todo. tenemos en las autopistas. Empezar por Una lo vaina primero, tan simple. comenzar por lo primero, Pudieron señor aprender Alba. con los gringos lo que sucedió con los gringos. Auxilio. Son No, muchos aspectos no, que pero tienen que ver con el explicarte tránsito. algo, déjame explicarte algo. Una vaina caótica. No, perdón. Ese caso de los peajes, en realidad, Improvisando. bueno, yo respeto eso, pero ¿Cómo se logró en Nueva York eso? De un día para otro prácticamente. Ahora usted pasa por las principales autopistas de Nueva York y en un segundo usted cruza y se acabó el relajo. Aquí Sí. en 20.000 letreros y cogiendo los cuartos por el otro lado porque le interesa que ese Y los, negocio y funcione. los equipos se compran los más pírricos, los que Exactamente. menos cuestan. No, hombre, Luis. sin importarle la calidad. Señores, la formación nuestra como seres humanos, como conductores, deja mucho que Precisamente, desear. entonces el plan de ordenamiento no incluye Pero ahí debe educación intervenir vial, la DGC, claro, y el la Intran, DGC, el y Intran, todos esos Sí. institutos. todo lo que estamos teniendo en las noticias todos los días, ¿qué nos dicen? Accesorios, no son accesorios Un minuto. que van a ver exactamente, digan usted, los semáforos inteligentes y las Sí, cámaras que van a estar. son muchos Eso no- problemas que tenemos. Sí. Agente Pero de sobre tránsito todo, después de la señora curva, Gregorio. no antes la curva para prevenir, sino después para Después, picotear. la Exactamente. educación, la Ese es educación un vial, problema. señores. No, pero Yo eso, pienso que es eso lo no está primordial. tanto ahora. No, eso es No, ahora son ángeles los que están. No, los no. arcángeles llegaron. No. Hombre, Luis. Con todo respeto. Luis, vamos a tener que sacarte otra entrevista para que vengas a ayudarnos a comprender ese desorden. Bueno, en que hay. definitiva, Maldito en caos. definitiva, el asunto de las cámaras en los semáforos no hará su función. No hará su función. Y termino con esto. La cantidad de vehículos en nuestras vías públicas que tienen la placa dañada, alterada, los invito a que cuando salgan de aquí se pongan a mirar los vehículos que le quedan al lado, para que ustedes vean la cantidad de vehículos con la chapa alterada, con la placa alterada y sin placa. Entonces, las cámaras es para identificar los vehículos. Eso significa que no habrá resultados. Luis, pero tú Y se oíste del dice- organismo que tiene que velar en ese orden, que dijo que los motoristas no tienen placa. ¿Tú sabes por qué? Porque la placa sale más cara imprimirla que lo que paga, el monto que paga el usuario. Sí, hay que Entonces, ¿a dónde resolver. vamos? Luis, ¿Eh? gracias. Vamos a tener que ¿A seguir dónde hablando. vamos? Y después tendremos que hablar de otras cosas más, por Vamos a ejemplo. invitarte con más frecuencia. Cuando porque hay muchos gusten, problemas. pero vamos a tomar un tema o dos y lo terminamos. Sí. Porque saltar y brincar, Muy cierto, Es que son son cosas dulces. inconclusas. Muy cierto, don Luis. Claro que Don sí. Luis, Hay que vamos a darle hablar de eso. seguimiento Gracias. al conversatorio. Gracias por la invitación. El lunes que viene nos juntamos. Gracias por la El invitación. lunes Gracias, que Luis. viene. Gracias así a ustedes que por habernos fijen la acompañado agenda. en esta jornada del día de hoy, que apenas comenzamos la semana. Ya mañana tendremos la oportunidad de volver a compartir desde las 7 de la mañana por el Canal 6, en el matutino del país, que es el matutino de todos nosotros. El antiñoños. El antiñoño. Claro.